Por eso el Señor nos prepara. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la clave de este mensaje. Habrá falsos maestros y falsos profetas en los postreros días, hermano. Pero es necesario que nosotros entonces nos preparemos para que no nos engañen fácilmente. Porque así cuando nos invitan a una iglesia, vamos a alabar a Dios, vamos a buscar las cosas de Dios. Y si no nos enseñan lo que dice la palabra de Dios, nos salen con otros cuentos. Si nos buscan el bolsillo, luego, porque hay iglesias donde quieren que vaya la gente, pero ya les ven el signo de pesos. Desde antes de llegar a la iglesia. Hasta le preguntan en qué trabajas. No, yo trabajo en construcción. Ganas bien. Vas a dar un buen diezmo. Vas a dar una buena ofrenda. Y de esa manera lo miran, en vez de ver que es una ovejita que el diablo lo está destruyendo, amén, que Satanás lo está acabando. En vez de decir, bienvenido hermano, aquí vas a conocer el verdadero refugio. Llegaste al redil del Señor, a alabar a un Dios vivo. No, primero le buscan el bolsillo para ver qué trae, a ver si trae dinero. Y si no trae dinero, pues, no. Ya no lo invitamos otra vez porque no trajo nada. No, hermano, para el Señor es más importante nuestra alma. El alma del ser humano es más importante para Dios. Por eso vino el Señor a morir, hermano. No fue cosa fácil. El Señor cobró. No cobró para venirnos a salvar, para derramar su sangre del Calvario. No cobró ni un centavo, hermanos, del Señor. Lo hizo de voluntad, por amor. Por amor a nosotros lo hizo el Señor. Ese gran amor que nadie lo puede comparar. Nadie lo puede comparar. Solo Dios tiene ese gran amor. Así dice la palabra de Dios, hermano. Por eso nosotros tenemos que imitar a Cristo. Imitar a Cristo, amando a todo aquel que viene a los caminos del Señor, enseñarle la palabra de Dios, hermanos. Enseñarle a que primeramente se sujete a lo que Dios dice, que ponga su vida en las manos de Dios, porque ese sí lo va a ayudar. Ese sí le va a sacar de apuros, porque así dice la palabra, venid a mí, dijo el Señor. Él mismo lo dijo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí en el libro de Juan 11, 28, ¿verdad? 27, 28. Dice la palabra de Dios ahí que todos los que llevad mi yugo, dice el Señor, conmigo, yo te ayudo. Es ligera mi carga, yo no te voy a poner carga que no puedas llevar, así dice la palabra de Dios. El yugo del Señor es liviano, es fácil de llevar. Solo que nosotros tengamos la voluntad de buscarlo, de seguirlo. Por eso el Señor nos advierte aquí, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La única forma que nos van a engañar es que no leamos la palabra de Dios. Pero si leemos esta bendita palabra, Dios nos va a abrir los ojos con esta misma palabra, hermano. Mire lo que dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque se levantará reino contra reino, nación contra nación, hasta no es el fin. Todas estas cosas que están pasando, solamente dice que es principio de dolores, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, hermanos. ¿Qué está pasando en este tiempo? ¿Qué estamos oyendo de la peste que está pegando en China, hermanos? ¿Por qué? Está escrito en la palabra de Dios. Va a haber enfermedades que el hombre no las va a poder curar. ¿Y es por qué? ¿Por qué vienen esas enfermedades? Por el pecado del hombre hacia Dios. El hombre no quiere humillarse para buscar a este Dios, hermano. Entonces Dios nos manda que nosotros, dice, cuidado, yo le estoy advirtiendo lo que va a pasar. No nos preocupemos nosotros. Si vienen enfermedades, nosotros tenemos un sanador. Un sanador, hermano. Si vienen pestes, lo que venga. Si vienen guerras, nosotros tenemos un guerrero. Un guerrero de paz que nos dice que no es con ejército ni con armas, sino con el Espíritu de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Tan bonito que nos consuela la palabra de Dios. Y todo esto será principio de dolores. Todo lo que está sucediendo es principio, no es nada de lo que viene todavía. Vienen cosas terribles. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire qué bendición. Que seamos aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Gloria a Dios, hermano.
que eso sea el motivo que nos aborrece el mundo, porque seguimos a Cristo, porque seguimos a un Dios grande que todo lo puede, hermanos. Muchos, dice, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Que esto no permitamos que haya entre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a llenar de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, y cuando todo esto sucede, nosotros estaremos firmes, hermanos, esperando al Señor, fuertes con la palabra de Dios, con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente, llenos del conocimiento de la palabra de Dios. No tengamos dudas de que el Señor nos vaya a dejar, el Señor jamás falla, hermanos. Así es. Él es un guerrero de guerreros, dice la palabra de Dios. Pero si aunque nos entreguen, aunque nos aborrezcan, nosotros tenemos quien va a pelear por nosotros siempre. Y muchos falsos profetas se levantarán, aquí está la clave, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Qué está pasando ahora, hermano? ¿Qué vemos alrededor? Si ustedes se ponen a estudiar la Biblia y va a una iglesia, va a ver que no están hablando a Dios. No hay reverencia por la palabra de Dios. No hay ese deseo de buscar el conocimiento del verdadero Dios. No hay el deseo de predicar al verdadero Dios. No se preparan con la Biblia, con la palabra de Dios, sino se preparan para ir a traer gente a la calle, para engañarlos allá, y allá están, mire, hasta en esos grandes eventos que hacen. Donde viene un buen cantante, dice un famoso cantante de música cristiana, lo llenan, como si llenara uno del mundo. Así se llenan ahora. Y ahí están danzando y brincando, no, ahí hacen un desastre. Es una cosa que no se agrada, no le agrada a Dios que se haga eso. Hablan de miles y miles de almas, así las llevan. Y hasta pagan, porque eso no viene gratis. Hace un tiempo vino un artista, creo que aquí en San José, dijo que si no le reunían, creo, tantos miles, no venía. Si no le reunían tantos miles, 40,000, 30,000 almas ahí, él no venía, porque él era un artista cristiano de fama internacional y que tenían que cobrar tanto esas. Y creo que se lo llenaron porque parece que vino. Porque todas las iglesias empiezan a trabajar para él, a juntar gente. Y a juntar gente, vamos, órale, mira, va a estar bueno el evento, y va a estar alegre, y va a estar bonito, y vente, y vamos. Y los llevan, y va la gente, porque eso es lo que quiere la gente. Más se le dicen que vamos a un evento. Mira, vas a danzar. Ahí vas a danzar con la música de este hermano, se danza bonito. ¿Y qué hace la gente? Ahí hasta su pasito le ponen ahí bonito. Que se lo traen ya del mundo y ahí están cantándolo, ahí lo están haciendo. Y hay un rato de emoción. Y ya se convirtieron miles y miles. Dios, ¿dónde están esas almas? ¿Dónde están ahora esas almas que se convierten? Porque se convierten miles. No, hermano, eso no le agrada a Dios. No se le puede dar seguimiento a unas almas de ese tipo, de ese nivel de la gente, no. Y todo esto será pero el principio de dolores. Entonces se entregarán unos a ellos, matarán, estamos en el 10, ¿verdad? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Que no nos suceda a nosotros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que eso no nos suceda a nosotros. Tenemos que aprender a discernir la palabra de Dios con la palabra de Dios. Amén. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo, dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro, hermanos. Uno de los apóstoles que anduvo con el Señor. Vamos a ver en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Pedro, hermanos, que anduvo con el Señor Jesucristo, cómo nos advierte acerca de estos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos ahora. Ya lo tenemos. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, hermanos. Tomen nota para que cuando no... Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, hermano. Amén. Ya lo tenemos, anotaron, despacio, no tengan prisa. Vamos a que todos se lleven nota para que tengan que hacer allá en su casa. Sí. Para que ahí agarran su Biblia y se ponen a trabajar. Amén. Bien. Mire, dice la palabra. Pero hubo también
falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por haberse multiplicado, por avaricia, dice, por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas, no sé bien, con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense nada más lo que dice la palabra de Dios. Que el apóstol Pedro, hermano, el que anduvo con el Señor Jesucristo, el que vio en carne al Salvador del mundo, él nos recomienda también estas palabras, reafirmando lo que el mismo Señor dijo, ¿verdad? Pero hubo también, dice, falsos profetas, hablando de los profetas, que hubo también falsos profetas en el pueblo de Dios. Cuando los reyes gobernaban al pueblo de Israel, había falsos profetas y le gustaba a los reyes que le dijeran la mentira. Le decían, vas a ganar esa guerra, la vas a ganar y va a ir bien y le va a ir bien al pueblo, cuando había sentencia de Dios, porque el pueblo se estaba desviando de Dios. Entonces los falsos profetas venían, y aquí el apóstol Pedro nos está viendo, hubo, dice, en aquel tiempo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora nos está hablando también al presente Pedro, como habrá entre nosotros, al futuro nos está hablando también él. Amén. Porque Pedro murió, pero dijo, habrá, hablando de los tiempos finales. Amén. Que habrá falsos maestros, dice el apóstol Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Fíjese cómo nos advierte la palabra de Dios. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Amén. Y por haberse multiplicado, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, fíjense que en la actualidad hay gente que prefiere hacer libros de la Biblia. Amén. Hacen libros de un versículo, hacen un libro y se lo venden al pueblo de Dios. Y hasta las iglesias llevan a la iglesia, ya saldría el otro libro que iba a hacer el pastor. Nos estaba hablando el libro de Mateo, pero ya sacó 10 libros del libro de Mateo, y ya saldría el otro para seguir estudiando el libro. Tanto se confunde la gente que ya no buscan la Biblia para llevarla a la iglesia. Ya no se lee la Biblia en la iglesia, no van a ver el libro que ya lo hizo el pastor o el escritor de la Biblia. Ya salió el otro. Hermano, yo estaba en una iglesia, ya salió el otro libro, ya terminé y quiero ver el otro, hermano. Sí, ya viene, órale, ya viene, ya, tanto vale. Y otra vez, ahí está. Ya estaban viendo en la librería de la iglesia a ver si ya está el otro libro, el otro tomo ahí. Ya está, pastor, por favor, me da ese tomo ya. Ya no se lea la Biblia, se lean los libros que inventan. Aquí dice la palabra, hacen mercadería. Y por avaricia dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, ya vamos a hacer el otro. Mire, el otro sí sigue el libro de Mateo, habla aquí y así se la llevan, hermanos. Es solamente un negocio en la iglesia. En vez de predicarles, hermanos, traiga su Biblia, no parte, compre su Biblia. Le regalamos una Biblia aquí, o si la tenemos, si no la tenemos, hermano, vaya a una librería. ¿Cuánto le puedes costar una Biblia? $10. Quiere una buena Biblia, más un 20, 30 dólares, 40, 50, todo. Fíjese, cuando uno está en el mundo no siente gastar su dinero. Cuando uno no conoce a Cristo, las quincenas se van, hermano, se van completitas a la calle. Amén. Sale uno del trabajo. Yo viví ese tiempo con algunos amigos que trabajaban, cobraban su quincena en la noche, al otro día ya estaban pidiendo prestado porque se habían gastado el dinero para, ya no le iban a su esposa pidiéndole, voy a conseguir un dinero, préstame un dinerito porque fíjate que no le pude dar los gastos a mi esposa.
ustedes lo acabaron allá porque saliendo de donde cobrábamos, ya los estaban esperando los otros y a la cantina a acabar con todo. ¿Y por qué no vamos a gastar un buen billete para comprar una buena Biblia? Una Biblia preciosa, una Biblia que nos puede de gusto hablar, a leerla. Por eso el apóstol Pedro nos advierte y habrá falsos maestros entre nosotros, hermanos. Por eso sigamos leyendo la palabra en Colosenses 2:8. Colosenses 2, del 8 al 10. Yo ya lo tengo aquí, si no lo tienen, anoten. Anoten porque es bueno que estemos preparados en esto. Anoten Colosenses 2, capítulo 2, versículo 8. Y después lo buscan con calmita y sí. Ya me perdí el número que es, hermano, disculpen. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 y 10. Ajá. Gracias. Dice la palabra de Dios en estos dos versículos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjese, así dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Qué sucede ahorita, hermano? Iglesias cristianas, tristemente, donde se lea la Biblia, también se están celebrando fiestas paganas. Están celebrando el Día del Amor y la Amistad en las iglesias, hermano. Conozco iglesias donde van los pastores, el Día del Amor y la Amistad, hermano. Vamos a intercambiar regalos, vamos a regalarnos el ramo de flores, vamos a regalar corazones, porque es el día de Cupido y todo. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Son huecas sutilezas. Son cosas que no edifican, al contrario, engañan al pueblo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo, porque en él dice habita que corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué tenemos que andar celebrando cosas vanas del mundo en la iglesia? Celebrando fiestas que no la respaldan la palabra de Dios. Es bueno que investiguemos los pastores, de dónde salió, los que predican la palabra, los que enseñamos la palabra. Hay que investigar de dónde salió esa fiesta, la raíz de dónde salió, y se van a asustar cuando la encuentren. Porque ahorita está fácil. Preguntémosle allá a Google, ¿cómo se llama? Google, o allá a YouTube, ahí lo encontramos. Fácil, lo encuentra y le va a dar la respuesta, y se van a asustar cuando lo encuentren ahí. Son tradiciones que salieron completamente de orígenes satánicos. Por eso la Biblia nos advierte aquí que no traigamos a la iglesia esas cosas. Aquí traigamos la Biblia, acá traigamos el corazón limpio para ofrecérselo al Señor en alabanza, en adoración, en oración. Eso es lo que quiere Dios, hermano. No quiere que vengamos a celebrar aquí a Santa Claus o alguna cosa de esas. No, Dios quiere que se le celebre a Él solamente, hermano. Así está establecido en la palabra de Dios, hermano. Por eso nosotros tenemos que apegarnos siempre a la palabra de Dios. Dice en el libro de Corintios, fíjense, Corintios, capítulo 10. Tome nota. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Ajá. Sí, ajá. Va a aprender, hermano, va a aprender. Ay, ya lo viste, sí. Hermano, dígame. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tenemos? Bueno, dice la bendita palabra del Señor, mire lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Nosotros ya andamos en la carne, pero ya no andamos según la carne, vivimos en la carne, dice la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué ya no militamos según la carne nosotros? Si no, anótalo hermano la cita ahí en el papelito que te dieron. Ahí anota la cita. O anótele la cita, hermanos. Ayúdale al hermano a anotar las citas. Eso, anótele la cita y así se la damos y ya lo busca porque te vas a llevar esa Biblia. Esa Biblia ya es tuya. Entonces, amén. Segunda de Corintios. Sí, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 13 al 5. Sería de más fácil, hermana, en un papelito y luego en su casa. Sí, ya se lo están anotando, hermano. Ya se lo están anotando. Y así al rato lo busca en su... Sí, es más fácil. Va a ver cómo va a entender la palabra. Que Dios es el que nos ayuda a entender su palabra. Amén. No somos nosotros. Es Dios el que nos ayuda cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios. Pues escuchen bien lo que dice la palabra. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto quiere decir que estamos en este cuerpo, pero lo tenemos sujeto a Dios. Amén. Este cuerpo lo sujetamos a Dios. Ya no nos importa lo bonito que tiene este mundo, lo que nos puede dar, sino ahora nos importa hacerlo todo para agradar a Dios. Amén. Esa es la finalidad de nosotros ahora. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas son las armas de nosotros. Esta es un arma que Dios ha puesto en nuestras manos, que es la Biblia, su palabra, hermano. Cuando nosotros nos metemos en la palabra de Dios y clamamos al verdadero Dios, Dios nos llena de un poder, hermanos. Dice aquí la palabra, mire, un poder que nadie lo puede tener, sino solamente los hijos de Dios. Amén. ¿Sí? Para derribar, dice aquí, fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que tenemos nosotros. Cuando creemos en este Dios tenemos poder, hermanos. Tenemos que ni nosotros mismos no lo podemos descubrir. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amén. Eso tenemos nosotros, ese conocimiento nos da Dios. Y cuando nosotros le aclaramos a una persona que nos quiere cuentear o nos quiere platicar algo a la manera de su religión, nosotros se lo aclaramos con la palabra. Amén. Y le decimos, la Biblia no dice lo que tú dices. Si tú dices que en tu religión se adora cierta cosa, cierto animal, cierta deidad, cierto ídolo, cierto... Yo te voy a mostrar con la palabra de Dios que no. Que eso es abominable a los ojos de Dios. Eso es abominable. Entonces, ¿sabes qué? Mira lo que dice la Biblia. Escoge qué es lo que quieres conocer al verdadero Dios. Porque el Dios que yo adoro es espíritu. Amén. El Dios que yo adoro no lo puedo mirar, no lo puedo tocar. Pero sí sé que Él me lleva. Él me guarda. Él me protege de todo mal. Entonces, ese Dios que presento yo, cuando le quieran presentar a uno, no, pues fíjate que la Virgen fulana, que el santo fulano te va a hacer el milagro que necesitas y te lo va a conceder. Aunque en verdad, lo vuelvo a repetir, dice la palabra de Dios que sí, Dios le da poder a los ídolos, que le hagan un milagro a una persona, para probar, dice al hombre, si verdaderamente quiere creer en ese ídolo, se lo va a dar, Dios le va a dar permiso a ese demonio que tiene ese ídolo para que le sane una enfermedad, para que le resuelva un problema, pero adelante se la va a cobrar. Con su familia, destruyendo su familia, sus hijos y enfermedades y cosas que le van a venir, que después no se va a dar cuenta, el milagrito que le hizo, ahí se lo va a cobrar. Satanás no da nada gratis. Y lo que dice son pura mentira porque lo que hace él no es cierto. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos bien de la palabra de Dios para derribar esos argumentos, porque si nos los van a presentar. Ay, no, yo sí adoro a la Virgen fulana porque me hizo un milagro, ¿cómo no la voy a adorar? Pero hablan unas grandísimas palabras, borracheras, orgías en su casa, que está todo ahí vive Satanás, hermano. No hay un orden de Dios ahí, porque no hay temor de Dios en esos hogares. Y aunque dicen que recibieron un milagro de un X santo, lo que tienen en su casa es el vivo Satanás ahí viviendo con ellos, dirigiendo esos hogares. Por eso nosotros tenemos que buscar el conocimiento de la palabra de Dios. En el capítulo 11, ahí mismo vimos el 10, el 11, en el 11, versículo 15,
versículo 13 al 15, miren lo que dice. Ahí mismo, 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Dice la palabra de Dios, lo voy a leer. Dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso es lo que dice el Señor, hermanos, en su palabra. El Señor nos prepara y nos está preparando a nosotros para que entendamos que el mismo diablo no se va a presentar como lo enseñan algunas religiones, sobre todo la religión, ¿verdad? Que nos enseñan que Satanás es un ser con una cola de rojo, con cuernos, y el cuernudo, el coludo, le dicen así. No, Satanás no es ese. Si usted cree que Satanás tiene cuernos, mentira. ¿Usted cree que Satanás anda de cola así feo? No. Aquí está diciendo la palabra, dice cómo se presenta Satanás. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cuántos ahorita no escucha usted en la radio, en la televisión, grandes apóstoles, el apóstol fulano va a venir, él va a hacer esto, ese sí hace milagros, vamos a verlo. Vamos a pagar y pagan por ir a ver al apóstol fulano, hermano. Pero sin embargo lo que traen detrás es un gran negocio, hermano. Le traen a vender libros aparte de lo que le cobran. Y si usted observa ahorita en la actualidad, hay apóstoles que son millonarios, hasta avión tienen, hermano. Tienen unas grandes iglesias llenas, pero observe bien cómo están sus iglesias. Observe bien qué doctrina le están enseñando a sus iglesias, completamente fuera de lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí, y no es maravilloso, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Así se presenta. El apóstol fulano viene porque ese hombre tiene poder para levantar enfermos, y van a ver cómo levanta enfermos, llegan con sillas de ruedas y se levantan. Pues ¿sabe qué es lo que pasa? Que en la televisión, pura mentira, todo. En la mentira, en la televisión, hermanos, en esos grandes eventos que hacen, son puros shows preparados de artistas. Inclusive han descubierto artistas profesionales que se prestan para hacer ese tipo de show. Y ahí están. Y la gente que lo cree como si fuera verdaderamente un milagro del Señor. Y de esa manera abarca, viene más gente, porque vieron que se levantó un paralítico, alguien que llegó con muletas ahí, las botó, y en fin, bueno, hacen un show tremendo. Pero el que no estudia la Biblia, el que no se prepara, hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, lo van a envolver y va a creer que eso que están haciendo está muy bien. Y luego al rato ya, pum, a su bolsillo. Da dinero, porque el que da dinero es sanar. El que da dinero se hace rico. El que da dinero va a salir de la pobreza, de su situación que se encuentra. Por eso aquí dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Mire cómo se presenta Satanás. Se va a presentar muy bien vestido, muy bien hombre, muy bien educado, o una mujer muy elegante, muy educada, muy bien vestida, y cuando ve ya se lo llevó, ya lo sacó de los caminos del Señor. Así es como se presenta Satanás por otros. Pero si nosotros, hermanos, le pedimos la ayuda a Dios y estudiamos la palabra, estudiamos todas estas porciones que el Señor nos da en su palabra, la vamos a extraer. Este es el vivo diablo, le vamos a decir. Este es el vivo Satanás. Mira nomás, la Biblia nos dice que Satanás se presenta como ángel de luz. Te voy a ayudar. Mira, nomás ve, te voy a ayudar, pero ven, te vamos a sacar. Pero al rato le saca más. Ajá. Solamente se presenta bonito, con buena cara, bien trajeadito, así como tú y yo, así se presenten. Tengamos cuidado con eso, hermano, porque a la iglesia no venimos a ver al pastor, no venimos a ver al que predica, venimos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y venimos a ver al Dios vivo, al Dios espíritu que está en medio de nosotros. Dice, porque en donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. A ese vengamos a alabar. Por eso está el pastor o no está el pastor, está el que predica o no está el que predica, nosotros vamos a venir a alabar a Dios. Amén. Así es como quiere Dios que se le alabe. No porque, no está el pastor que predica bonito, al que me gusta cómo predica, no voy a la iglesia.
Yo estuve en una iglesia, hermano, donde las hermanitas, sobre todo las mayores, querían al pastor como si fuera su papá. Y un día que faltó el pastor, no, al otro, hermano, ¿va a predicar el pastor fulano? No, va a predicar el diácono fulano. Ah, entonces no vengo. No vengo porque eso ni sabe predicar, ni sabe la Biblia. El pastor está también preparado para que nos predique. Y si es posible, el pastor nomás le está cuenteando. Y aquel obrero, aquel diácono estudió su mensaje, oró, buscó la dirección de Dios. Amén. Y da un buen mensaje, aunque con palabras no muy rebuscadas como lo hace un teólogo o alguien así, ¿no? No, pero le va a enseñar la palabra. Amén. Dios siempre tiene un mensaje para uno, aunque sea del más humilde de la iglesia, que le asigne, que Dios le dé la oportunidad de presentar un mensaje, se lo va a dar porque va a tomar la iglesia, va a tomar la palabra de Dios, se va a preocupar por estudiar un tema y dice, le voy a hablar a mis hermanos de esto, y se pone en oración en su casa, y si es posible hasta ayuna, esa palabra viene ungida de Dios y viene con un mensaje directo para usted, aunque no sea el pastor bien arreglado al frente, que está ahí bien elocuente y todo eso, no. El siervo más humilde lo puedes hacer porque Dios lo va a usar. Dios siempre va a usar a un hombre para llevar el mensaje de su palabra. Dice en el libro de Timoteo, 1 de Timoteo 1. Vamos a leer una porción aquí en el primer capítulo de Timoteo. Dice la palabra de Dios, 1 de Timoteo, vamos al capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, mire, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Ajá, poco a poco, no te desesperes. No te desesperes. No, también me mata la depresión, tengo mucha depresión. No te desesperes, Dios te va a poner paz. Por eso estamos aquí para ayudar. Ajá, aquí te vamos a ayudar, no te desesperes. Tenemos aquí tiempo suficiente para enseñarles, tengan paciencia, es la que nos manda el Señor, a tener paciencia para que aprendamos todos. Estamos aprendiendo, hermanos, esta palabra hermosa que Dios nos puso en nuestras manos, y es necesario que la enseñemos tal como está escrita, no como yo la pienso, no, sino como está escrita. Así que, mire, anótele, hermano, anótele la cita. Ya la apunté. Bueno, dice la palabra de Dios, mire, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjese lo que le dice a Timoteo, a un siervo jovencito que tenía que dirigir la iglesia de Éfeso. Le dice, mira, te voy a dejar aquí, pero no permitas que vayan enseñando otra doctrina que la que yo les enseño, porque lo que yo les enseño es el evangelio de Cristo, le dice Pablo a Timoteo. Lo entrena, lo está entrenando para que va a hacerse cargo de la iglesia de Éfeso. Le dice, mira, no permitas, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no engañen, que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Dice, a veces nos encontramos con gente que según sabe la Biblia, pero que tienen otra religión, otra costumbre, otra forma de alabar a Dios, y lo quieren convencer a uno con sus ideas, hermanos. No, que esto lo vamos a hacer. La otra vez hablábamos con un hermano de una iglesia que era necesario que se celebrara la Navidad, que porque se celebraba a Cristo, y me saca la Biblia y me habla, mira, dice, el Señor nació aquí, dice la Biblia. Ahora dime qué fecha, en qué mes. Si nació Cristo en diciembre, si dice la Biblia que nació en diciembre, entonces mi Biblia no está bien, le digo. Pero mi Biblia no dice nada que Cristo nació. Y en cambio mi Biblia me da evidencia, le digo, de Cristo, por lo que estaba sucediendo, las acciones que estaban sucediendo en ese tiempo. Cristo no nació en diciembre. El pesebre, si hubiera sido en diciembre, el pesebre estaba lleno de animales. Y dice la Biblia que estaba vacío el pesebre. Entonces, ¿en qué tiempo fue? La Biblia nos lo dice claramente, que no era en diciembre, hermanos.
No fue diciembre. Sin embargo, cuando investigamos qué fiesta se celebra el 25 de diciembre, la encontramos en la Biblia. Dice que completamente diferente. Esa fiesta ya hace muy antigua. Antes de Cristo ya celebraban esa fiesta. No más que se la acomodaron ahí, acomodaron a Cristo para seguir celebrando esa fiesta y hasta la fecha la siguen celebrando. Y así que nosotros tenemos que armarnos y prepararnos con esta arma, con esta presión, para poder discernir esas situaciones que se nos presentan en la vida, porque nos van a engañar. Si no sabemos discernir la palabra de Dios, nos engaña. Ay, vamos a celebrar la Navidad y vamos, traemos invitados y celebramos la Navidad. Esa noche de Navidad es una fiesta especial, se hacen tamales, se hace todo para que la gente venga. Sí. Pero la gente viene por la fiesta, no viene por agradar a Dios, hermano. Entonces al rato ya se queda la iglesia otra vez igual vacía, o peor todavía, porque de ahí unos se fueron. El que va a celebrar su fiesta pagana la va a hacer aunque aquí le den tamales, le den comida, le hagan fiesta, saliendo de ahí se va a ir allá donde está acostumbrado, ¿no? No, nosotros tenemos que hablarle con la verdad a la gente y aclararle por qué no la celebramos nosotros. Amén. Porque la Biblia no la respalda. Amén. No la respalda. Todas esas fiestas, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de todo eso, en iglesias cristianas, ahí la están celebrando. Santo Señor, habla, Señor. Ahí la están celebrando, hermano. Y es triste ver que no se preparan con la palabra de Dios, con la Biblia. Por eso dice aquí la Biblia, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabiendo que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opone a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice el apóstol Pablo. Dice una cosa hermosa aquí, irreverente, dice aquí. Para eso la ley, los pecadores, para los irreverentes. ¿Quiénes son los irreverentes, hermano? Los que van a alabar a Dios y van como quieren, que no han entendido la palabra de Dios y siguen yendo a la iglesia con una desfachatez, tanto mujeres como hombres, mujeres mal vestidas, hombres mal vestidos, y creen que ir a la iglesia es así. No, vamos a alabar a un rey, hermanos, a un Dios grande, un grande Dios, incomparable nuestro Dios. Por eso Dios quiere que nos vistamos bien, que nos arreglemos cuando vamos a alabar a Dios, un buen pantaloncito, camisita, no caros, pero limpio, honesto, deseando, hermanos, agradar a Dios, no al hombre, a la mujer, no. Ahorita los hombres allá andan así como siempre les digo, ¿verdad? Andan mal vestidos y así son en la iglesia. Así los miro yo, con unos pantalones bien apretados. Las mujeres igual, con esas licras que van mostrando, y ahí están alabando a Dios. Ahí están, mire, glorificando a Dios, empantalonadas. ¿Qué dice la palabra allá en el Antiguo Testamento? Que la mujer no viste, que el hombre no viste vestido de mujer y que la mujer no viste vestiduras de hombres. Así está establecido por Dios. Y así siguen en el Nuevo Testamento. La Biblia dice muy claro que cuando vamos a alabar a Dios, esto está hablando de los irreverentes. Llegan a alabar a Dios, las mujeres no se cubren. No se cubren la cabeza. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que la mujer se cubra. En el libro anoten la cita si gusten, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, ¿verdad? Ahí por primeros versículos del capítulo 11 dice, repite ahí como 5 veces, algo así, no recuerdo, pero varias veces, que se cubra, y si no se cubre, que se corte el cabello, dice la palabra, que se rape, y si es vergonzoso raparse, pues que se cubra otra vez.
Una cosa es que se cubra y otra cosa es que tenga el cabello largo. Entonces, Dios quiere que la mujer se cubra, dice la palabra. Por eso que no, entonces, y cuando la mujer no se cubre, no obedece la palabra de Dios, se convierte en una, ¿qué? Irreverente para alabar a Dios. El hombre cuando no se corta, dice la Biblia que el hombre debe ser con el cabello corto, hermano. El cabello corto, dice. No dice rapado también, porque algunos ya se pasan y se rapan. O sea, ya si tienen poco pelo, completamente se meten la navaja. Y la Biblia dice que no, cabello corto, pelo corto, dice la Biblia, para alabar a Dios. Ahora otra cosa, que el hombre se descubre. El hombre no puede alabar a Dios con la cabeza cubierta, porque ¿qué sucede? Afrenta su cabeza. El hombre cuando está orando, alaba a Dios con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Amén. Tiene una responsabilidad ante Dios que está como diciéndole, yo no te voy a obedecer, Dios. Yo no te voy a alabar como tú dices, sino como yo digo. Así dice el hombre y la mujer, se rebelan contra Dios. Yo no me cubro porque mi pastor dice que no está bien que me cubre, pero ¿qué dice la Biblia? Amén. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? Que se cubra, dice la palabra. Así lo estableció esta es la Biblia, la palabra de Dios. Y esta Biblia manda a que la mujer se cubra, que se vista decentemente con vestiduras de mujer. Así dice la Biblia. Y ahí están las mujeres alabando a Dios y hasta las pasan al púlpito. Ahora en la actualidad sí pasan al púlpito, hermano, con esas licras así bien, mostrando todo su cuerpo, como si estuvieran desnudas. Y eso no le agrada a Dios, que no seamos irreverentes para alabar a Dios. Aquí lo dice, otra voy a repetir, conociendo, dice esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos. Eso se dio en la ley, hermanos. ¿Sí? Y pecadores, para los irreverentes y profanos. Profanan el templo de Dios, profanan la presencia de Dios, hermano. Porque cuando venimos a alabar a un Dios vivo, a un Dios poderoso, tenemos que tener reverencia para alabar a Dios. Entonces aquí dice, para los parricidas y matricidas, ¿qué son esos? Los que no respetan a sus padres, que hasta los matan. A su madre también son matricidas. Para los homicidas, los que matan gente también. Para los fornicarios, ¿quiénes son los que fornican, hermano? Los que viven con una mujer y no se casan, no viven con ella como Dios manda. O el hombre o la mujer igual. También aquí eso se llama fornicación, hermano. Para los sodomitas, ¿quiénes son los sodomitas? Los homosexuales, las lesbianas, todos esos que practican sus sodomitas. Eso lo hacían en Sodoma los hombres. Por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, porque dice que ya no encontraban qué pecado cometer. Se metían hasta con los animales. Vino el castigo de Dios, se acabó con ellos. Por eso se llaman sodomitas. Para los secuestradores, mire, los secuestradores, la Biblia dice que es un pecado, además de que es un delito. El que secuestra a una persona es un pecado y es un delito también ante la ley. Es un pecado delante de Dios que aunque se pueden salvar de la ley de la tierra, de la ley de Dios no se van a salvar. ¿Para los qué? Para los mentirosos. Los mentirosos que mienten, por cualquier cosita mienten y piensan que una mentirita fácil Dios la perdona. No, es mentira, sea pequeña o grande. No hay mentira pequeña, no hay mentira piadosa, no hay mentira. Todo es mentira cuando el hombre no dice la verdad de una cosa. Los perjuros, los que perjuran y juran, a veces mucha gente jura por Dios. Ay, dice por Dios que yo lo hice. Y están perjurando, no, eso no está bien. No tomemos el nombre de Dios en vano, dice la palabra. Dice la ley, ¿verdad? No tomes el nombre de Dios en vano. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, dice la. ¿Cuál es la sana doctrina? Esta palabra, hermano. Cuando nos enseñan conforme a la palabra de Dios, nos están enseñando la sana doctrina. Amén. Que nos enseñan que, mira la Biblia dice que hagas esto. ¿Por qué lo dice? Porque lo está diciendo Dios, aquí está. Y cuando Dios dice las cosas y se le obedecen, el resultado son bendiciones. Amén. Es respuesta de Dios. Y encontramos en la Biblia que la respuesta de Dios siempre son bendiciones y bendiciones y bendiciones. Cuando el hombre se somete a la dirección de Dios y decide obedecerle a Dios, apartarse de las cosas del mundo y buscar la forma de no ofender a su Dios. Y si lo ofende, se pide perdón inmediatamente porque tenemos abogado, dice la palabra. Tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Él nos perdona, Él nos dirige y nos lleva
siempre a la victoria, a la bendición. Santo Señor. Bien, hermano. Así dice la palabra de Dios. El apóstol Juan, uno que anduvo con el Señor Jesucristo, el apóstol más jovencito, más niñito, que se recargaba en su pecho del Señor. Yo digo que Juan oía el latido del corazón del Señor. Amén. Se recostaba en él. Fíjese cómo nos aconseja el apóstol Juan en el primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Ya con esto vamos a ir cerrando este mensaje, este estudio. Dice la palabra de Dios, mire, amados. Juan siempre trata a los hijos de Dios como amados. Hijitos míos, amados, dice el apóstol Juan, muy cariñoso. Cuando el apóstol Juan ya quedó solo, que escribió las cartas, escribió mucho, fue un hombre de Dios completamente. Juan, que anduvo con el Señor Jesucristo, dice cómo nos aconseja, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. En esto, conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo, hermanos. Amén. Esa es la confianza de nosotros. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Eso lo tenemos nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Y alguien nos quiere perturbar o vamos a un lugar donde no se habla la palabra de Dios, Dios nos da el discernimiento espiritual. Amén. Para descubrir que aquí no mora el Espíritu de Dios. Va a una iglesia y no hay reverencia por la palabra de Dios, no hay obediencia, no hay enseñanza de la palabra de Dios. Es una iglesia, inmediatamente uno mira cómo está la membresía de esa iglesia, mal vestidos, mal arreglados, mal ubicados, no hay vigilancia, no hay nada que verdaderamente se respete la palabra de Dios. Todo el mundo hace lo que quiere, el pastor está predicando, por allá están las parejas, el esposo y la esposa, platicando, cuchicheando, hablándose, abrazándose, y el pastor se está desgañotando allá predicando la palabra de Dios, y aquí están los novios besuqueándose atrás y todo haciendo cosas, menos poniendo atención a lo que está hablando el pastor, hermano. Amén. Empieza uno a descubrir aquí no hay nada bueno para mí. Aquí hay una reverencia para la palabra de Dios. ¿Por qué no descubrimos que está mal esa iglesia? ¿Por qué descubrimos que no tiene buena enseñanza? ¿Por qué descubrimos que no tiene la sana doctrina? Porque no la aplica. Amén. Porque no la están aplicando. Cuando venimos a la iglesia, desde que entra a la iglesia, el cristiano debe decir ahí en la puerta, aquí voy a entrar en relación con mi Dios. Desde este momento tengo que consagrar mi vida al Señor y que el Señor me ayude para poder alabarlo como Él se lo merece. Amén. Llega el cristiano, se arrodilla, pide perdón a Dios primeramente, pide que santificación, purificación. Eso hace el cristiano cuando llega a una iglesia y ora. Amén. Pues nosotros cuando oramos, porque pedimos el perdón y la santificación Amén. de Dios para poder alabar y glorificar su santo nombre. Dios. Así es como Dios quiere que vivamos los cristianos, para que salgamos contentos. Cuando uno se va de una iglesia donde se alaba al Señor, mire, se va uno feliz, bendito Señor, que te fui a alabar, que fui a glorificar, fui a escuchar tu palabra y ahora traigo el consejo. Llego a la casa, vuelvo a abrir mi Biblia en donde me hablaron y digo, Dios mío, ahí me hablaste tú, ¿qué es lo que me dices? Y empiezo uno a discernir esa palabra, hermano. Amén. Esa palabra que le enseñaron en la iglesia, esa palabra que oímos y vimos cómo esa iglesia está metida con el Señor. No están buscando ahí, no están haciendo otra cosa, están alabando a Dios. Santo Señor. Está predicándose la palabra de Dios, hermosísimo el lugar cuando uno llega a esas iglesias donde se alaba al verdadero Dios, hermano. Santo Dios. Por eso, con eso
terminamos el consejo del apóstol Juan que nos dice, ¿verdad? Hijitos míos, mirad, dice, en el capítulo 4, ¿no? Amén. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Y lo estamos viviendo. Tenemos que despertar, hermanos, con la palabra de Dios, nuestro espíritu, para poder discernir el espíritu de error. Cuando vamos a una iglesia y vemos que no están haciendo las cosas para agradar a Dios, mejor busquemos, pidámosle a Dios, y Él nos va a dirigir. Amén. Él nos va a dirigir. Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió estar aquí alabando ese precioso nombre y que el Señor nos ilumine para poder seguir en sus caminos, hermanos. Porque hay cosas grandes que Dios tiene para nosotros y le obedecemos. Amén. Así